Bienvenidos todos a este tributo a la poesía y ensayística de Lourdes Hill. Nos acompañan la destacada crítica Isabel Álvarez Borland, autora de los libros Cuban American Literature of Exile from Person to Persona y Discontinuidad y Ruptura en Guillermo Cabrera Infante, así como de innumerables ensayos sobre literatura cubanoamericana. Y en diálogo con ella, el galardonado escritor y poeta Pablo Medina, autor de más de 20 libros abarcando los géneros de poesía, novela, traducción literaria y un libro de memorias. Isabel y Pablo nos hablarán de su amistad con Lourdes Hill y de su legado intelectual. Además, aprovecharán la ocasión para anunciar el ganador del primer premio literario Lourdes Hill para jóvenes escritores, que se otorgará este año en el género de poesía. Con ustedes ahora, Isabel Álvarez Borland y Pablo Medina. Buenas noches, me alegro tanto de verlos a todos y agradecerle a Lourdes Blanco por su introducción a este programa y por supuesto a Iraida Iturraldes, presidenta del Centro Cultural Cubano de Nueva York, por apoyar nuestra idea, nuestro proyecto. Y mil gracias al escritor y poeta Pablo Medina por haber aceptado participar en esta conversación sobre algunos aspectos de la obra de Lourdes Hill. ¿Qué queremos hacer? En un principio, recordarla como amiga mediante un repaso de la esencia poética que Pablo va a hacer, y de mi parte voy a hacer un repaso de algunos ensayos claves publicados en los 90 que la llevan a examinar la identidad de su generación y el problema del lenguaje. ¿Cómo y cuándo la conocimos? Pablo, ¿nos puede decir cómo conociste tú a Lourdes y cuándo? Bueno, hará unos 40 años en un festival de poesía que tomó lugar en un pueblo turístico de Nueva Jersey. Estaba yo asistiendo en la presentación de varias lecturas y paneles y en un momento de ocio, caminando por el campus, me topé con dos mujeres y un niño de unos 5 o 6 años. No recuerdo bien. El niño se excitó al ver varias calabazas talladas a mano que adornaban un granero. Era octubre, unos días antes de Halloween. Y se puso a gritar, calabaza, calabaza. Yo respondí, cada uno para su casa. Eso nos indicó a los adultos, aunque supongo que no al niño, que éramos cubanos. Eran nada más y menos que Iraida Iturralde, Lourdes Hill y su hijo Gabriel. Ya las conocía de nombre y admiraba su obra, pero fue después de ese grato encuentro que comenzó nuestra amistad y me llevó eventualmente a colaborar en los eventos del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Nos separaba el idioma en que escribíamos, español para ella e inglés para mí, pero nos unía nuestra cubanía tan ampliamente manifestada en la frase de las calabazas que le completé a Gabriel. Fue así Gracias. que las conocí a ambas inicialmente, pero eso me llevó a entablar amistad y a conocer su obra mucho más amplia y profundamente. Muchas gracias, Pablo. Yo conocí a Lourdes mucho después en un simposio que tuvo lugar en la Universidad de Yale. Creo que al principio de los 80, yo terminaba en aquel momento mi tesis doctoral y en aquella conferencia estaba Cabrera Infante y Severo Sarduy y otros muchos más y también en aquella conferencia estaban aquellos que como Lourdes comenzaban a publicar su obra siempre escrita en español fuera de Cuba. Fue esta una época donde nos reunimos todos los que sentíamos cierta nostalgia de país y un fuerte deseo de compartirlas con otros. Sin embargo, no fue hasta después, una década después, muy a principios de los 90,
cuando yo comenzaba a escribir un libro sobre aquellos miembros de nuestra generación que publicaban en inglés, que Lourdes y yo comenzamos una larga amistad mediante frecuentes conversaciones, siempre telefónicas, porque ella siempre vivió en Nueva Jersey y yo en Massachusetts. Durante estas conversaciones, Lourdes compartía ideas de sus proyectos futuros y a veces me enviaba por correo, snail mail en aquel tiempo, ¿verdad? Versiones de lo que hacía y me pedía comentarios, mientras que yo le hablaba de la situación de la obra creativa publicada en inglés por escritores de nuestra generación, tales como el bello libro de Pablo Medina, Exiled Memories, uno de los primeros en 1990, ¿verdad, Pablo? Fue eso, en el 90. Sí. Y muchos como él, ¿verdad? Que llegaron a este país durante la adolescencia y escribían en ambos idiomas, pero los que yo estaba estudiando en aquel momento escribían y publicaban en inglés. Como muchos otros escritores exilados en otras partes del mundo que tuvieron que abandonar su país durante la adolescencia y la niñez, la experiencia creativa de Lourdes fue principalmente una de ruptura. Ruptura entre un presente que requería que funcionara en inglés para existir y una infancia que tuvo lugar en español, en el español de su país natal. La ruptura se profundiza durante la década de los 90 y se expresa en varios ensayos que hoy quiero repasar. A Lourdes le preocupaba la sobrevivencia de su obra y la de otros creadores de su joven generación, que nos decían una y media, los sociólogos y después nosotros mismos, a quienes que por ironía histórica se veían fuera de la isla durante su época más creativa. Escritores y poetas que como Lourdes, Iraida y Pablo tuvieron que dejar el país durante una edad crítica. Entonces mi intención aquí sería, primero yo voy a repasar muy de corrida, por el tiempo que no tenemos, algunos ensayos suyos que nos dejan apreciar la evolución de su pensar durante esa importante década de los 90, porque Pablo abre esa década y después continúan las publicaciones y yo pienso que yo le llamo como una especie de boom cubano-americano. Yo comienzo entonces, ¿verdad? Con dos ensayos ambos publicados en el 94. El primero, titulado Conjugar los espacios hacia una liberación por el lenguaje, fue presentado en Estocolmo en 1994. Como ustedes quizás recuerdan, la conferencia de Estocolmo fue un diálogo entre escritores de afuera y de adentro de Cuba, convocada por el novelista René Vázquez Díaz, quien había salido de Cuba unos pocos años atrás. La conferencia fue un esfuerzo de dialogar con los escritores de Cuba y los del exterior con el propósito de llegar, un esfuerzo de diálogo, ¿verdad? Con el propósito, ¿verdad? De por primera vez tener una conversación que no fuera tan política como había sido hasta entonces. Entre los variados participantes ya exilados debemos mencionar a Alberto Padilla, a Jesús Díaz y a José Triana, estaban allí. Y de Cuba venían Reina María Rodríguez, Barnett y Pablo Armando Fernández, entre muchos otros. En aquellos años, Lourdes se preocupaba mucho sobre la tradición literaria cubana y su deseo de que la literatura escrita por artistas cubanos residentes fuera de la isla fuera reconocida como parte del patrimonio cubano. Se preocupaba también Lourdes por definir a su grupo y teorizar sobre las gestualidades de su discurso. Hay que notar que a Lourdes no le interesaba construir puentes con la tradición anglosajona, sino que en aquel momento lo que ella reclamaba era un lugar como poeta y ensayista en su país de origen. Hay también que recordar que en este ensayo o presentación, porque primero fue una presentación y después se publicó como ensayo, data de hace más de 34 años y que refleja su pensar en aquellos primeros años de la década de los 90. Permítame entonces citar un párrafo de esta presentación y la cito en este momento y nos dice Lourdes: yo represento
en este foro la única voz de uno de los más desatendidos sectores de la literatura cubana actual. Pertenezco al grupo de escritores cuya obra ha sido producida en su totalidad en el exterior. Jamás hemos publicado en nuestro país, ni mucho menos han circulado nuestros libros allí. Nuestros nombres no han existido más que como hipótesis en las librerías de Cuba, como el rumor lejano de un lenguaje extraño. Y si se aspira a indagar en el papel que ha de jugar el escritor cubano en la sociedad actual y en la futura, se hace imprescindible el reconocer nuestra existencia y por consiguiente nuestra participación en el proceso discursivo cubano. Fin de cita. Este congreso, en el Congreso de Estocolmo, Lourdes quiere subrayar las disyuntivas de las varias Cubas. No hay una visión exclusiva, hay solo un concepto de país. Lourdes entabla una defensa de los que han vivido y creado fuera de Cuba y los compara con los intelectuales cubanos del 19. Concluye este ensayo con cierto optimismo de que la situación cambiaría. Y nos dice otra vez Lourdes, y el reencuentro en plano discursivo será una realidad palpable cuando en Cuba circulen libremente los libros publicados en el extranjero y el exilio tenga acceso a la obra literaria de la isla. El título de este ensayo, Conjugar los espacios hacia una liberación por el lenguaje, nos dice mucho de lo que Lourdes quería comunicar. ¿Qué significaba para Lourdes una liberación por el lenguaje? ¿En qué sentido representa el lenguaje, es decir, la lengua creativa, una liberación? La respuesta se encuentra en dos ensayos suyos muy cortos, publicados en el 94 también y en el 96, que tienen que ver con el problema de la opción lingüística. Empiezo con el de 1994, que se titula La literatura cubana en los Estados Unidos, gestualidades de un discurso. Es un ensayo corto que aparece en la revista Brújula Compás, revista publicada por Hostos Community College, situado en el Bronx. El ensayo es importante porque aquí ya desde los principios de los 90 se observa un deseo por parte de la autora de definir y analizar la identidad de su grupo. En aquel momento, Lourdes escribe como la opción lingüística de escribir en inglés o en español obedece criterios muy distintos que ella intenta definir en esta pieza. Y permítanme citarla. Más que un instrumento que lo define, la lengua representa una regeneración para el escritor, pues lo libera de un pasado. Ahí está la liberación. Lo libera de un pasado que lo agobia cuando usa el inglés o le permite conservar intacto el vínculo con sus orígenes si emplea el español. Fin de cita. Como sabemos, Lourdes siempre escribió y publicó en su idioma natal. Si el uso del inglés representa, según ella, una liberación de la infancia cubana, para aquellos autores, el uso del español como lengua creativa representa un vínculo fuerte con esa infancia. Eso fue en el 94. En el 96, en un ensayo escrito en inglés, Lourdes aborda el mismo tema de la opción lingüística de forma más íntima y personal. El ensayo aparece en la antología Inventing America, editada por Gabriela Ibieta y Miles Orville, y se titula Against the Grain, Why I Write in Spanish. La versión en español parece nunca haber sido publicada y permíteme citar a Lourdes, que ahora escribe en el bárbaro idioma, como le llamaba José María Heredia. Y cito a Lourdes: Why cling to one's native language over such an extensive period of time? Holding on to one's old identity in the face of the new can be an obstinate, fearsome, barren gesture of defiance. There's also an innate complicity
in the act of choosing a language over another, a form of loyalty, perhaps loyalty to the well-worn frame of reference where the self has been, an attachment to one's past, a devotion. El ensayo habla de sus abuelos y de las tradiciones cubanas que heredó de ellos y defiende su decisión de publicar sus obras en español. Las palabras defiance, a form of loyalty, son la manera de conservar intacto los orígenes y su defensa personal de su uso del español en la poesía y en los ensayos. 5 años más tarde, en 1999, un ensayo de Lourdes sobre estos mismos temas aparece enfocado desde una perspectiva distinta, en la apropiación de la lejanía. Ensayo que se publica en la revista Encuentro número 15 del invierno del 99, los temas ya mencionados se reúnen y continúan preocupándola, aunque ahora ha ocurrido un cambio, ya que los enfoca desde una perspectiva mucho más amplia. Aquí la reflexión se hace más profunda y más triste. Ya no hay necesidad de justificar el español que la caracteriza en su escritura, ya que las comunidades de autores que escriben en español se han establecido en New Jersey, Nueva York, Los Ángeles y principalmente en Miami. En este ensayo, el deseo palpable es el de indagar en la identidad de su generación, cuya obra escrita en inglés o en español ya es una realidad que caracteriza a este boom cubano-americano de la década de los 90. Lo que sí podemos apreciar aquí es que su deseo de ser reconocida o pertenecer al canon de las letras cubanas, idea mencionada en el ensayo de Olof Palme de Estocolmo, que ya hemos comentado, ya aquí esto ha desaparecido. Citémosla entonces. A diferencia de los escritores, estas son las palabras de Lourdes, a diferencia de los escritores que mantienen una continuidad cultural y ontológica al conservar el español, los que reorientan su discurso a través del inglés padecen la violentación del flujo vital interrumpido. Esto es muy lesamiano, muy complicado, ¿no? Al asumir el inglés, su sensibilidad queda invadida por la mirada del otro, la mirada del extranjero. Como contraste, al escritor exiliado en lengua española no le interesa el tema de la identidad, su sensibilidad permanece alojada e irreductible en la lengua nativa, a salvo de la mirada intrusa. Fin de cita. La apropiación del título de este ensayo consiste en aceptar todas las opciones lingüísticas que tanto le preocupaban a principios de la década. El uso del inglés, es decir, el lenguaje de la lejanía, es ahora aceptado, aunque nunca celebrado. Lourdes cierra el ensayo comentando más bien con resignación su idea de que existía en aquel momento lo que ella llama un renacer de la literatura transnacional cubana. Y cito que dice, una generación que de alguna manera encontró una manera de conquistar la lejanía y de dominarla como un potro. En conclusión, han pasado 34 años después de la publicación de estos ensayos que acabo de comentar y que fueron publicados durante el periodo del 94 al 99. Con respecto a las letras cubanas en español, las casas editoriales están en España, que están en España, tales como Betania, Verbum, Aduana Vieja, continúan publicando las voces cubanas y cubanoamericanas en español. Desde la década de los 60, la presencia de un corpus cubano-americano en español, así como en inglés, responde a la presencia de lugares donde el español es casi una lengua dominante, como Miami, Nueva York o Los Ángeles. En el caso de Cuba, la situación de la generación de jóvenes que vinieron con los padres o solos en Pedro Pan durante la época de los 60 fue una de las más dramáticas de todas las generaciones de escritores. Así la prosa y la poesía de Lourdes Hill quedan como testimonio de un país roto y de un tiempo que no puede regresar. Ahora le doy la palabra a Pablo, quien va a hablarnos de la poesía de Lourdes y de la esencia de su poesía
Bienvenido, Pablo. Gracias Isabel, y gracias por esos comentarios tan interesantes. Yo era buen amigo de Berto Padilla desde que él y su esposa Belkis Malé llegaron a Estados Unidos y se establecieron en New Jersey. Y al unirse, con el tiempo, al unirse Berto y Lourdes, mi amistad con Lourdes se profundizó. Entonces, impulsado por nuestro acercamiento, comencé a leer su poesía con más cuidado. Descubrí la corriente cubana que la subrayaba. Me impresionó su fulgor lírico y su lastre intelectual, que se arraigaba en una versión excéntrica, digamos exílica, del barroco cubano que traza sus orígenes al grupo origenista, valga la redundancia, que tuvo su auge en La Habana de los años 50 bajo el liderazgo y la inspiración de José Lezama Lima. La atrevida Lourdes, parte de su atracción como persona, fue su atrevimiento intelectual. Era, por natura y convicción, una origenista disfrazada de prendas antropológicas que esconden sus ansias y deseos, que fueron muchos y extravagantes, y la coloratura de su escepticismo. Lourdes Hill fue en principio una lezamiana convencida, discípula de aquella escuela mitificadora y densa de un barroco cubano que quiso ser más bien una bebida elaborada para llegar a un estado de embriaguez literaria, al cual pocos arribaron, aparte del monumental Lezama Lima. Era Lezama el viaje, nos dice Lourdes en su poema Al fin Lezama, al elaborar una metáfora que contradice el corpus de su obra, porque si Lezama es el viaje, lo es en contraste a la destinación. Lezama, después de su muerte en 1976, cesa de ser persona para convertirse en pura estética, en desaforada mitificación. Al contrario de Virgilio Piñera, su némesis, que odiaba la mitificación, a pesar de su obra magistral, Electra Garrigó. Más que búsqueda, la poesía de Lourdes surge como estandarte de un deseo tripartita de ser poeta, de ser cubana y de zambullirse en lo barroco. Esto es lo que fui, señores, y esto es lo que quise ser, diría ella, si pudiéramos abrir la tumba y entablar una conversación. Para llegar, para cumplir con su ambición, los poetas son los seres más ambiciosos del mundo, de ahí su frecuente fracaso y su triunfo ocasional. Try again, fail better, alguna vez dijo Samuel Beckett. La poeta emprende el viaje hacia aquello, lo precioso, lo simbólico, a lo Mallarmé, que se incorpora a sí mismo en la fuerza totémica de su hermetismo. Vendrá el suplente en agua a conversar, dice Lezama. Y a esa agua van los poetas dotados de una estética constituida de lo efímero. Digamos que Lourdes desciende en línea directa de Góngora, su sintaxis y su vehemencia lingüística. He aquí unos versos del poeta español. Mientras que competir con tu cabello, oro gruñido al sol, relumbra en vano. Mientras con menosprecio en medio del llano, mira tu blanca frente el lilio bello. Siglos más tarde aparece el poeta cubano llamado José Lezama Lima, que ejemplifica lo barroco en la poesía cubana de su tiempo. Una oscura pradera me convida, sus manteles estables y ceñidos giran en mi balcón se aduermen. Para poder llegar a estos versos de Lourdes Hill en su tiempo, ese alguien otea el horizonte y busca en el pescante el esqueleto aún vivo de su amada. Me atrevo a decir que hay momentos en que se mezclan los tres, son tan parecidos, y en el caso de Lourdes, tan deseosa de unirse a ellos como si fueran aves de la misma bandada, que cerrando los ojos y tapando oídos
no se sabe quién es quién. Lourdes fracasó a menudo y sus ambiciones quedaron truncadas, pero como toda gran poeta, nunca se dio por vencida. Al contrario, persiguió el fracaso como si fuera el manantial de su poesía, como vemos en un poema tras otro a Virginia Woolf, La siempre fiel, Queja a Balzac y otros. En este último, Lourdes le confiesa a Balzac: fíjate, Honorato, la mediocridad acude en travesía giratoria, me tantea el verso surracero, me desmorona las palabras. Fíjate, Balzac, cómo me cinde de la vida. En pasos a veces ciertos, a veces inseguros, Lourdes experimentó los meandros de su arte hasta llegar a las aguas claras, pero no por claras menos profundas, de la poesía nítida y moderna que disfrutamos una y otra vez en su poemario póstumo, bajo el contundente título Lluvia de Piedras. Aclaro que se ven rasgos de esa nitidez, enérgica sencillez, quiero llamarle, en previos libros, como por ejemplo el poema Praga del Cerco de las Transfiguraciones o la joya histórico-poética La nombró el almirante de Vencido el fuego de la especie. Te han querido mancha, te han llamado sierva, india, hermana, blanca, tienda, Juana y loca, loca Juana, ave, vuela, nave, parte, llamada Juana, que Juana sabe. En aras de contradicción, digamos que para Lourdes la poesía no fue estandarte o búsqueda, sino estandarte y búsqueda. De ahí que sus poemas sean escurridizos, a veces difíciles de captar, pero en un final de un impulso propulsor que es la meta de todo poema, para llevarnos en la alfombra mágica que es la poesía del punto A al punto B de los sentidos. Poesía cuyo fin es el sinfín. Paradójicamente, el caudal poético lleva a Lourdes poeta a conciliarse con Lourdes persona en la claridad del poemario Lluvia de Piedras. Notable y perspicaz arribo al margen de lo que buscó desde el principio de su viaje. O sea que juego e intelecto se unen en ese poemario, pero bueno, eso es otro tema para discutir. Todo triunfo tiene que medirse ante la irrefutabilidad del fin del tiempo. En el caso de Lourdes Gil, poeta, se forja la unión del triunfo poético con la derrota personal, que es la muerte. ¿Quién no se siente en un momento dado disminuido por el tiempo? Try again, feel again, feel better. Cuando el tiempo se acaba y no caben más intentos, ni la inherente esperanza de volver a fracasar nos sustenta. Es la trampa del tiempo que Lourdes encarna en el poema que juega con este mismo concepto, una vieja película, titulado Una vieja película de Chaplin. En manos de Lourdes, el sobrevivir se convierte en una actitud absurda, pero nunca trágica, personificada en la figura del vagabundo Charlie Chaplin, con esa aura picaresca que lo salva de caer en lo patético. Evocando a Italo Calvino, uno de sus escritores favoritos, Lourdes adopta la levedad a la que siempre acudió el escritor italiano, no para crear burla y así evadir la realidad, sino para disminuir la carga de vivir o de escribir. Para decirlo de otra manera, Lourdes abandona el peso de sus tendencias barrocas para que la finalidad de las cosas sea más apetecible. Sobrevivir no es hundirse en el final absoluto que es la muerte, sino flotar en el éter de lo absurdo, con bombín raído y bastón al aire. Sobrevivir fue el caballero andante de Cervantes o el caballero inexistente de Calvino. A la postre, de igual, Cervantes o Calvino, una idéntica prosapia de clásico y moderno, un ritornello del hoy y del ayer. La levedad nos lleva a la liberación y esa liberación nos permite ver pasar ese tranvía llamado deseo
sin inmutarnos o caer en una suerte de parálisis emocional. Deja que pase el tranvía, nos dice, y que el mito de la sobrevivencia se deshaga. En esa admisión encontramos el triunfo de Lourdes. No se sabe con certeza cuándo escribió este poema. Sin embargo, me gusta pensar que fue uno de los últimos antes de morir. Prefiero creer que rió y en su risa se manifestó su actitud ante el fin de las cosas, de su percepción. Y cito, sobrevivir fue eso, una vieja película de Chaplin, diluido en la memoria. Se ha dicho que Lourdes siempre buscó la aceptación de su poesía en el mundo literario de Cuba, como ha indicado Isabel en sus comentarios. Y por eso se aferró al uso del español como medio de su práctica. De cierta manera, esa afirmación es válida. Se escribe como se pueda y en el idioma que a uno le plazca. Sin embargo, implica un nihilismo literario porque en algún momento Lourdes tiene que haberse dado cuenta que un regreso a la isla sería fútil, ya que no sería aceptada por la maquinaria cultural de la isla. Si esa maquinaria nunca aceptó el desvío ideológico o estilista de los escritores residentes en la isla, ¿cómo iba a tolerarlo de una exiliada? La realidad es otra. La cubanía no tiene fronteras. De eso se dio cuenta ella. Ese es cubano tanto en La Habana como en Miami o Nueva York. Lourdes siempre se consideró cubana, tal como lo fueron esos escritores del siglo XIX, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Cirilo Villaverde, José Martí y unos tantos más, que vivieron largos años en el destierro. El inglés no fue para Lourdes el idioma de su envergadura emocional o intelectual. Para eso usó el español, con toque cubano, mostrándose incómoda cuando tenía que explicar algo en inglés. Fue una cubana total, de una cultura profundamente criolla, por decirlo así. Siempre consciente de que Lourdes persiguió su cubanía a través de su obra en poemas tales como Topes de Collante, Reincidencia en la Tierra, como Arista de Cuba, El Zapateo y otros. No puedo concluir este ensayo sin ofrecerles el poema Niña Rota, dedicado a Ana Mendieta, que también nos abre el mundo feminista en la cual en el cual Lourdes entró. Pero bueno, no tenemos tiempo para discutir eso, quizás en otra ocasión. Niña Rota, para Ana María Mendieta, la artista cubana. No estaba sola. Llegó con un millar de niñas en bandadas que quisieron volar por sobre el suelo ajeno, creyendo la ausencia permanente. ¿Y quién podría culparlas, niñas rotas, si nadie supo cuál era la cuerda, el sostén de cada marioneta en el retablo, la que en el día del viaje hacia lo incierto quedaba desatada? Millares de niñas colegiales de uniformes blancos hoy detendrán su giro enloquecido. Mil gracias, Pablo. Muchas gracias a Bellas ti. palabras. Mil gracias por las palabras tan bellas sobre la poesía de Lourdes y nos has iluminado con esos comentarios de su trayectoria de Lezama a la poesía simple de la lluvia de piedras. No simple, simple en la belleza. Muchas gracias, Isabel. Bueno, vamos a dejar la conversación para el Q&A de la audiencia y ellos saben bien que tienen que presionar un botón que está abajo en la derecha y si no lo encuentran ahí pueden ir al anuncio que también va a estar allí el link para ir al Q&A. Pero antes de cerrar, Pablo tiene un anuncio para nosotros sobre el premio literario Lourdes Hill en poesía. Sí, me da muchísimo gusto de anunciar que la ganadora del primer premio literario Lourdes Hill en poesía para 2024 es la matancera Daniela Pita Pereira, de 18 años, quien leerá el poema ganador
titulado Escribiendo lentamente la palabra lluvia. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Daniela y estoy muy agradecida de haber ganado este premio literario Luz de Hills. Quisiera compartirles a ustedes el poema por el cual gané este premio. El poema está titulado Escribiendo lentamente la palabra lluvia y dice así. La lluvia, desnuda, tensa, herida, comienza a renunciar a los espacios habitados de la ciudad. José Coser la mira y una premura mayor que su alegría le vuelve al cuerpo, como la eternidad que Dios le diera frente al espejo, donde un día quiso escribir este judío de números y letras. La lluvia pudiera ser una mariposa fúnebre, el pasado como único árbol, donde vibrarían los recuerdos. Él será ese universo mudo, avecilla que se lanza a la dulce marea de las nubes para incendiar el cielo lejano de otros rostros ocultos que le miran a él. Si el silencio fuera la verdad más dulce de esta ciudad, pregunta el poeta, y no ve más allá, todo cambia, como cambia, el viento, los colores de la ausencia, la lluvia es eternamente luz, le dice Guadalupe desde el fondo del cuarto. Ella también es un niño inocente que ha venido a habitar estas pálidas ventanas. Coser la mira y no hace más que sonreír. Si Guadalupe comprendiera el corazón callado que le deja el agua, cuando corre lentamente por entre el silencio de la ciudad, pero prefiere callar hundiendo sus manos donde antes tuvo el polvo y con furia tranquila que ya es la muerte de este aguacero, escribe la palabra lluvia. También quiero aclararles que habrá más tarde un premio de ensayo que se anunciará en un futuro. Bueno, mil gracias a todos, especialmente a Pablo, y nos vemos ahora en el Q&A. Adiós a todos.